Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? Con Ana Arismendi. Este es el episodio 247, Redefiniendo Salud, con Vero Morera y Marta García. Hola querida comunidad, les saludo con alegría, esperando que sea cual sea la emoción que estén sintiendo ahora, le den la bienvenida y se abran a sentirla. Yo soy Ana Arismendi, creadora de este espacio donde tomamos a nuestra forma de comer como guía y maestra para reencontrarnos con nosotros mismos, sanar y volver a conectar con aquello que nos nutre. Les invito a conocer más sobre mis talleres, terapia y tienda online en la página del Instituto de Psicología de la Alimentación, www.psicoalimentacion.com. Oigan, hoy les tengo un episodio con dos queridas colegas y amigas, Vero Morera y Marta García, y ha sido una gozada tremenda tener a las dos juntas en este programa donde hablamos de la importancia de redefinir el concepto de salud. ¿Ustedes se han preguntado qué es salud? Y ese concepto que surge cuando se hacen esta pregunta, ¿de dónde viene? Y más importante aún, ¿cómo les hace sentir? ¿Realmente les ayuda a cultivar autocuidado, conexión, sentirse en paz y armonía? Bueno, pues de esto y más hablamos en este programa que espero gocen tanto como nosotras y sobre todo que abra posibilidades para repensar el concepto de salud y que les acerque a crear una salud en sus propios términos. Que disfruten la entrevista. Queridas mías, es un placer enorme tenerlas juntas en un episodio. Siento que solamente nos falta así como estar bailando en el bosque con una fogata o algo así, pero qué rico, qué rico tenerlas a las dos aquí en el podcast. Ambas habían estado antes de manera individual en este programa y ahora nos reunimos para platicar de un tema que a las tres nos parece crucial, que es reflexionar sobre el concepto de salud, porque, aunque suene paradójico, el concepto preponderante de salud que tenemos actualmente muchas veces nos aleja de la salud. Muchas veces sacrificamos nuestra salud física, mental, social, emocional, nuestra salud como ecosistema por querer llegar a este concepto de salud idílico y utópico que, bueno, que existe en esta sociedad. Entonces, para empezar, quiero pedirles que pues se presenten para que la comunidad las conozca y empiece a ubicar sus voces. Querida Vero, ¿comenzamos contigo? Claro que sí. Bueno, primero, muchas gracias, Ana, por este espacio. De verdad que estoy súper emocionada de estar de vuelta y, por supuesto, con nuestra hermosa Marta. Entonces, yo me llamo Verónica Morera y yo tengo una licenciatura en nutrición y dietética y una en psicología, pero sobre todo me enfoco un poco en cuestionar cómo es aplicable a nuestra realidad muchos de los conceptos que venimos aprendiendo y que tenemos como intención promover. Dentro de ello, lo que es el trabajo del ego y el impacto que tiene el ego sobre la mente y las emociones y por ende nuestra visión de lo que es la realidad y nuestras costumbres y hábitos del día a día. Maravilloso, maravilloso. Y querida Marta, bienvenida. Hola, gracias Ana por crear esta mini conversación entre colegas, un placer. Y bueno, pues yo soy Marta García, tengo una licenciatura en psicología, me ha encantado que Verón ha dicho soy psicóloga y nutricionista, porque eso también habla mucho de cómo nos estamos construyendo. Entonces, bueno, tengo una licenciatura y bueno, sobre todo estoy especializada en conducta alimentaria, trabajo mano a mano con dietistas nutricionistas
Y desde hace también un tiempo estoy como estudiando, investigando y llevando a mi propia experiencia cómo también el contacto con la naturaleza nos acerca cada día más a nuestra auténtica también salud, ¿no? Y a nuestra naturaleza más salvaje y más intuitiva, que creo que también muchos de nosotros tenemos muy dormida. Gracias, querida Marta. Y bueno, pues ahora sí, quiero que empecemos hablando de un término que tú, Vero, usas mucho y que creo que puede ser el perfecto punto de arranque para esta conversación, que es la salud egoica. Entonces, para entenderlo, creo que es importante primero definir qué es el ego. Así es que podrías explicarnos qué es ego y por lo tanto qué es salud egoica. Por supuesto. Entonces, primero, ego es una identidad dicotómica, es decir, polarizada, bastante enfocada en lo que es blanco y negro, bueno o malo, y está fundamentada en lo que es, o está, vamos a decir, su fuego. Es el miedo a no ser suficiente o a no ser digno. Esta bueno o malo, blanco y negro, que muchas veces lo vemos en forma de conductas como perfeccionismo maladaptativo, control rígido, por supuesto, se ve reflejado en nuestra relación con nosotros mismos y con la vida. Entonces, en forma de, vamos a decir, grandes señales de desnutrición espiritual, como desconfianza, pero no estamos hablando de una desconfianza que va y viene, estamos hablando de una desconfianza profunda que sentimos bien adentro de nuestro corazón en lo que es la vida o el simplemente ser. Y por supuesto, dentro de nuestra sociedad y nuestra comunidad, hay muchas conductas y muchos entornos que más bien no solamente promueven ego y promueven apegarnos mucho a ego, sino que lo celebran. Entonces hay mucha celebración de lo que es este aferrarnos casi como a un nivel de inconsciencia de que somos algo mucho más que solamente una mente. De hecho, a mí me gusta decir que del otro lado del ego tenemos esencia y que esencia es la conciencia que nos permite ver que lo que tenemos es una experiencia humana. Una experiencia humana que por cuestión de tratar de entenderla vamos a decir que es mente, cuerpo, espíritu dentro de un ecosistema. Pero ego no lo ve de esta manera. Ego sobre todo se basa en yo soy y de una manera muy rígida, nada flexible. Y cada vez que eso se tambalea, siente un pánico inmenso a no ser suficiente, a lo que es incertidumbre. Y eso es bastante curioso, dado que la vida es una gran bola de incertidumbre. Claro. Entonces, sí, ego no está muy contento con lo que es la vida y las condiciones impermanentes e inciertas de la vida. Y lamentablemente, uno de los aspectos donde se expresa mucho el ego es en la salud, ¿cierto? Completamente, completamente. De hecho, ego tiene muchos elementos que hacen que sea muy fácil promoverlo y quedarnos ahí pegado porque sabe rico a corto plazo. Ego te hace sentir superior, te hace sentir que tienes la verdad absoluta y que estás metida en una supuesta certeza que te da una sensación rica, una sensación de me puedo relajar, no necesito preocuparme acerca de nada y yo soy de los mejores. Ahora, por supuesto, de igual manera, como te hace sentir superior y en este lugar de mucha certeza, te hace sentir lo opuesto, que es increíblemente inferior, de que todo lo estás haciendo mal y las hermosas emociones de culpa y vergüenza son las que nos señalan que hay ego presente. Ahora, es muy importante reconocer que ego no es un enemigo, es parte de nuestra experiencia humana y de hecho tiene muchas razones evolutivas por las cuales existe. Y a mí me gusta incluso usar ego aquí y allá a corto plazo hasta para llegar a esencia y para poder darnos permiso hasta de ahorrar energía en presencia de incertidumbre y de amenaza o de la sensación de amenaza. Entonces, la cuestión está es que en salud, promover ego se ha convertido en la norma, ¿no? De hecho, el concepto de salud que nosotros tenemos no es salud, es no más que una celebración de privilegios
y que además lo usamos de forma denigrante ante las personas que no alcanzan esta celebración de privilegios. Y cuando digo celebración de privilegios me refiero a las condiciones de, por ejemplo, si vamos a hablar de salud corporal, lo que son las condiciones de cuerpos hegemónicos, heteronormativos, eurocéntricos. Ese es el concepto que nosotros tenemos de salud y en torno a ello se mueve lo que es salud. Y por supuesto, las herramientas que utiliza son, hay una que se llama fear-mongering. Fear-mongering es básicamente meterle miedo a la gente y a la población para que pueda actuar de la forma en que tú deseas. Ahora, recordemos nuevamente que miedo no es un enemigo, pero hay una gran diferencia entre, bueno, mi casa se está incendiando, siento miedo y salgo de la casa, a estar todo el día conectado con ego y a aprender que uno de los valores de nuestra existencia es miedo, de que es amenaza, que es una forma bastante violenta espiritualmente y mentalmente de vivir. Entonces, esto está completamente normalizado y por supuesto está más que normalizado y celebrado en lo que son las redes sociales. Entonces, salud como tal se ha distorsionado y se ha convertido en una pelea de egos y un demostrar quién puede más y quién puede ser hasta de forma bastante robótica, ¿no? Porque celebramos hasta diversas cosas que si prestamos atención se asemejan un poco a inteligencia artificial, se asemejan un poco a un robot. Hasta los filtros de Instagram. Hay unos que te hacen ver como una muñeca robótica, como querer borrar cualquier rastro de vulnerabilidad. Entonces es algo no solamente triste tratar de borrar nuestra vulnerabilidad, sino es algo que no podemos hacer como humanos, porque en el intento nos estamos como suicidando. Claro, sí, todos esos filtros es esta búsqueda de querer homogeneizarnos, ¿no? Que todos nos veamos iguales o muy parecidos, cuando obviamente la riqueza está justo en la diversidad, en lo que nos hace distintos. Y hablando de esto, creo que ejemplos muy claros de cómo se manifiesta la salud egoica en nuestra vida cotidiana son, por ejemplo, la gordofobia o esta mentalidad de dieta, que es justo como tú definías, es muy dicotómica, ¿no? O estás flaco o estás delgado, o eres deseable o eres indeseable, o hiciste 100% bien la dieta o ya lo echaste todo a perder. Y únicamente eres valioso si estás haciendo esto a la perfección, que es como la única opción, esa rigidez, ¿no? Esta es la forma correcta de que tu cuerpo debería verse, esta es la forma correcta de alimentarte y todo lo demás es incorrecto y te hace indeseable y es muy profundo porque lo que nos está diciendo esta salud egoica es de si no cumples estas reglas estrictas, no eres parte de la comunidad, estás fuera, no mereces ser visto, no mereces ocupar espacio, no mereces acceder a lo que realmente es salud, no mereces amor, no mereces reconocimiento. Entonces, estos conceptos que de pronto para quizá algunos que nos están escuchando recientemente y que de pronto se ven así como grandes o abstractos de ego, etcétera, es que es lo que estamos viviendo en algo tan nuestro y tan de todos los días como comer o como relacionarnos con nuestro cuerpo. Ahora con Completamente. Ana, añadiendo un poquito lo que ha dicho Vero, a mí con salud egoica justamente también se me aparece la palabra identidad, ¿no? Justamente es como estar muy entretenidas en conseguir aquello que supuestamente, ¿no?, es sano para mí o ese lugar en el que supuestamente voy a estar sana, pero al mismo tiempo para intentar pertenecer, ¿no? Entonces es como si a más desconectados estemos también como de nuestra esencia, como antes Vero también nombraba, más sentido va a tener el querer estar como en esta rueda de hámster, ¿no? Intentando conseguir aquello donde por fin voy a ser vista. La promesa. Estamos mezclando, ¿no?, salud con algo muy profundo, muy, muy, muy profundo, como es el propio sentido, ¿no?, de yo misma, de quién yo soy, de cómo yo soy capaz de verme y de validarme. Y lo terrible, que también lo mencionó Vero, es que ahorita, como decías, Marta, estamos como en esta búsqueda de que quiero cumplir con estas reglas porque quiero pertenecer, quiero ser aceptada, quiero ser vista o visto, pero además lo terrible es que como parte justamente la salud egoica es que, pero nunca es suficiente,
Exacto. Entonces es la carrera de nunca acabar, de nunca llegar. Y es como, ok, ya estoy comiendo así, pero no, ahora resulta que era de esta otra forma, pero es que ya no es mi alimentación, entonces ahora es un tema de cómo debería de comportarme, cómo debería ser mi sexualidad, cómo debería ser la crianza de mis hijos. Y es como, nunca Ujú. es suficiente. Y eso es desgastante a nivel físico, espiritual, emocional, mental, social. Es muy, muy cansado. Incluso, no sé si a vosotras os pasa en consulta, pero también hemos llegado al punto incluso de creer que para tener salud tengo que pensar de una determinada forma. Y por la lucha de, ¿no?, de evitar ciertos Mm. pensamientos que creemos negativos, entre comillas, también aparecen ese sufrimiento, incluso ese miedo, ¿no?, a tener mi mente, porque es como si estuviera sucia, ¿no? Porque he leído, porque he Ujú. visto, porque todo el mundo habla de pensamientos positivos, ¿no? Y que pensar de Ujú. esta forma es tóxico. O sea, yo creo que lo estamos viendo en diferentes esferas, porque hablamos mucho del cuerpo y quizás lo más visible, pero con la mente yo estos últimos años lo estoy experimentando muchísimo, muchísimo, muchísimo. No sé si vosotras también. Completamente. Sí, a mí también me ocurre muchísimo de que lo que es ese propio ego espiritual o spiritual bypassing que viene siendo un poco lo que nombras, Marta, que es el uso de elementos supuestamente espirituales, pero que niegan todo tipo de psicología o relación con la mente o hasta la aceptación de diversas emociones. Y a mí me gusta decir que con nuestra experiencia humana es mucho más útil tener una visión curiosa, casi como de querer interactuar como una niña, de conocer lo que significa tener una experiencia humana, versus esta idea que nosotros tenemos de dominar, ¿no? De yo voy a dominar, pero es un dominar bastante opresivo, obsesivo, compulsivo, violento, ¿no? Yo voy a dominar el cuerpo, voy a dominar la mente, voy a dominar, y es como que, a ver, ¿por qué esta necesidad que tenemos de dominar? Y ese dominar viene del ego, ¿no? Pero por supuesto, es algo que vende mucho, porque el miedo vende muchísimo. Ujú. Claro. Y además porque están vendiendo una promesa, ¿no?, idílica, realmente utópica, de si sigues este camino toda tu vida se va a arreglar, ¿no? Como que Ujú. todo se va a componer, cuando sabemos también que la vida no es así. Hagas lo que hagas, la vida no es así. Pero ahorita que estabas diciendo esto de dominar y de cómo también la salud egoica utiliza mucho este juego de poder de una manera súper violenta y que genera experiencia de trauma terriblemente. También estaba pensando que otra característica de la salud egoica y que podemos identificar que quizá estamos ahí es que aísla y además responsabiliza y o sea, como que señaliza al Mm. individuo. Es como tú eres el culpable de que falló la dieta, de no estar sano, y en ese sentido lo aísla, porque, o sea, es como si no viviéramos dentro, como tú dices, Vero, de un ecosistema donde también influye en nuestra salud el país en el que estamos, la cultura de la que vinimos, todo nuestro bagaje histórico, nuestra familia, la naturaleza, acceso de qué tenemos, a qué recursos eh, tenemos acceso. Entonces es como aislarnos y como decir, no existe todo eso, tú estás ahí solito y tú deberías de poder hacerlo solo. Ujú. Por supuesto, Ana. Y aquí este elemento, o sea, necesita, no sé, ponerse así en una pancarta bien grande para que nos quede bien grabado, qué es lo que estás nombrando en cuanto a el uso de la palabra responsabilidad. El uso de la palabra de responsabilidad que le hemos dado desde Salud Egoica está completamente distorsionada, es completamente tóxica, la forma en que lo estamos usando, porque lo estamos usando de forma equivalente a un yo egoico o culpabilidad. Entonces tú eres responsable o es tu responsabilidad. La forma en que la narrativa dominante lo usa es para violentar, no es para empoderar. Porque ¿qué necesitamos del otro lado? Que es la responsabilidad genuina. Es un yo dentro de un ecosistema y es un yo que aún si hay conductas como victimización o si hay conductas como
eh, meternos bien profundo en lo que son manipulaciones o culpabilidad, aún se necesitan conocer. O sea, no es cuestión de ahora es un demonio y es asqueroso lo que es la victimización. La victimización, por ejemplo, o lo que es la flojera, o lo que es el nombre que tú le quieras dar, siguen siendo conductas las cuales conocer. No dan permiso a que absolutamente nadie vaya a violentar o pisar a alguien porque tú consideras que tiene una conducta inferior, porque eso es lo que hace el ego. El ego considera que es inferior a ser X, Y o Z, y es como que en realidad todo tiene una razón. Todo tiene hasta una razón evolutiva por la cual se hace. Y esto es algo que yo explico bastante en mi libro, donde yo abro hasta diferentes conductas de las cuales les hemos pintado como lo horrible y lo asqueroso, porque, por ejemplo, a mí también me disgusta mucho cuando yo veo, bueno, pero es que ser gordo no significa que seas flojo. Pero ¿cuál es el problema si eres flojo? O sea, yo quiero que dejemos de insultar. O sea, es que ni uno ni el otro. A ver, ¿qué significa flojera? ¿Qué significa el descuido? ¿Qué significa dejarse ser? O ¿qué digo? Dejarse de cuidar o sí, el descuidarse. Tú has entrado o has trabajado, por ejemplo, con personas con estados profundos psicóticos. Tú has trabajado con alguien que está completamente drenado en fatiga crónica, para que tú vengas y ahora insultes a esas experiencias también, ¿no? Entonces es como que ni uno ni el otro vamos a dejar de seguir metiendo lo que es el nuevo concepto de salud, porque eso también lo escucho bastante en el movimiento antigordofobia, que es, bueno, pero ser gorda no es ser flojo. Pero, por ejemplo, ahora estamos insultando a las personas que en este momento están sentadas en el sofá agotadas. O sea, ya va. Ni uno ni el otro, que no necesitamos seguir pintando el bueno ni el malo. Y me gustaría que comentáramos también cómo esta salud egoica también, claro que existe mucho en los profesionales de la salud y de la ayuda, que obviamente, digo, nos incluyo porque nos educaron en eso y fuimos entrenados en eso y por lo tanto, pues todos los profesionales de la salud son los primeros que están promoviendo salud egoica, ¿no? Que es Sí. buenísimo. Sí. Y con esto que estabas diciendo, Vero, o sea, qué fuerte como en la consulta estamos reproduciendo todos estos discursos y estas acciones de juzgar al otro, de dominación, de superioridad, ¿no? El profesional de la salud como yo sé, ¿no? Y yo te voy a decir qué hacer y no vamos a escuchar, tu opinión no vale, lo que tú sientas no vale, es lo que yo digo. Entonces, o por ejemplo, este uso de lo que se conoce como ciencia, ¿no? En Occidente y como esto es la última palabra y lo que diga la ciencia, ignorando tantas otras fuentes maravillosas de sabiduría que tenemos, empezando por las propias, por el propio cuerpo, por nuestro propio espíritu, por todas las otras fuentes de sabiduría de años de prácticas empíricas, de sabidurías culturales, religiosas, y cómo en este concepto de salud egoica, en los sistemas de salud, todo eso se ignora, se critica, y otra vez se vulnera a la persona como tú no sabes, yo te voy a venir a decir qué hacer. O también el famoso tú te estás auto boicoteando, ¿no? Y luego te llega esa persona a consulta diciendo, es que yo tengo un problema que es que me auto boicoteo constantemente, ¿no? Porque no me quiero. Y te das cuenta de que tienen ese discurso súper aprendido porque es lo que también han ido oyendo en otras consultas, ¿no? Y yo cuando escucho eso es como, pero un momento, ¿qué te hace creer que no te quieras si estás ahora de nuevo aquí frente a mí? ¿Qué mayor gesto, ¿no? de atención o de cariño hacia una misma. Entonces, creo que también para los profesionales de salud es como muy cómodo este discurso, ¿no? De, bueno, si no alcanzas los objetivos X, ¿no? Es porque no te estás responsabilizando lo suficiente, ¿no? O porque no te quieres lo suficiente. Y es como, basta ya, o sea, estamos juntos en esto. La salud creo que es algo que es de todos, no es solo la salud individual, yo creo que es la salud colectiva la que está en juego. Necesitamos sanar entre todos, si no va a ser un camino imposible de conseguir. Sí, sí. Y
eso yo pienso que a veces, no solamente, bueno, por supuesto, la forma en que hemos sido educadas, nosotras fuimos educadas en escuelas que promueven salud egoica y gordofóbicas, pero también pienso que muchas veces se ha normalizado lo que es que uno como profesional de salud utiliza al paciente para hacerse sentir superior, ¿no? Hacerse sentir y demostrar que tienen la razón, porque lo que es mostrar humildad o lo que es de repente cuestionar lo que se nos ha dicho, está visto como mal. Incluso la ciencia es una herramienta, no es un dogma, no es una verdad absoluta. Entonces a mí me asusta mucho también cuando usamos la ciencia como un dogma. No lo es. De hecho, la ciencia puede crecer gracias a que la cuestionamos, gracias a que se equivoca y no pasa nada. De hecho, a mí me encanta la ciencia, pero ojo con aferrarnos a cualquiera de estas cosas con las garras y un fervor que nos hunde. Claro, y no utilizarla como una, como tú dices, es una herramienta y nosotros decidimos cómo utilizarla y tristemente muchas veces se utiliza desde el privilegio, se utiliza para marginalizar a ciertas poblaciones, como dices, desde la soberbia, y gracias por ponerlo en palabras, porque para muchos profesionales de la salud eso pues les hace sentir bien, ¿no? Yo estoy en esta posición superior, no solamente en digamos, en la relación uno a uno, es que hasta en la sociedad, ¿no? O sea, como yo soy médico, yo me dedico a las ciencias, ¿no? Es como que tienen otro lugar y eso pues está alimentando también muchísimo el ego. Y lo interesante es que abandonamos muchísimo lo que es la cooperación, la escucha empática, el colaborar. O sea, nosotros practicamos y ofrecemos un servicio, y la misma palabra es servir. O sea, nosotros necesitamos poder servir para la persona en su día a día. Si no servimos y lo que estamos haciendo es seguir aumentando estrés o, como dice Marta, seguir separando a la persona de su entorno, porque por supuesto, salud egoica, uno de sus fundamentos y pilares es lo que llamamos fuerza de voluntad. Es el forzar. Yo voy a forzar mi deseo. Y esto nuevamente lo vemos, no solamente practicado con el cuerpo y con otros cuerpos, que es esta opresión y esta gordofobia de querer oprimir y violentar a otros también, que también lo hacemos hacia uno mismo, sino que lo vemos con la tierra, lo vemos con los animales, lo vemos con nosotros mismos, ¿no? O sea, yo voy a forzar mi voluntad. Y esto, nuevamente, es celebrado, que es muy diferente a orientar voluntad. Todos necesitamos un yo y necesitamos deseos y quiero, pero nuevamente, cuando nosotros cuestionamos salud egoica, inicialmente nos vamos a quedar como en un vacío, como un, ajá, y ahora no sé hacer nada. Es como que, no, sí sabes. Lo que pasa es que es un poco más hacia sabiduría, es un poco más hacia conectar con cuerpo, con intuición, con mente, porque todos necesitamos la mente. Aquí la mente nadie la está matando, pero es cuestión de aprender a abrazar todo, tu experiencia humana dentro de un todo versus esta obsesión de meternos en un fragmento muy pequeño de nuestra mente fundamentado en miedo, ego, fuerza de voluntad y rechazo, vulnerabilidad e incertidumbre. Y también me gustaría decir que esto también nos afecta mucho a nosotros como profesionales, digamos, en nuestra propia práctica, no solamente en la relación o en el servicio que damos a los demás, sino yo lo he experimentado y escucho a muchos también de mis colegas que con todo el potencial riquísimo que tenemos y la pasión y la vocación, hay un miedo por ejercer, porque hay este miedo a, ¿y si me equivoco? ¿Y si no sé todo? Esta sensación de es que no sé suficiente, entonces me tengo que meter a 800,000 cursos porque y no me atrevo a empezar a dar consulta o no me atrevo a emprender o porque siento que no es suficiente, compararnos constantemente con otros colegas y diciendo, ay, no, es que yo sí puedo, no debería de ser como él, como ella, el no querer que nadie, entre comillas, me copie, ¿no? O me robe mis ideas, o sea, todo este tipo de conceptos los quiero poner en la mesa para reconocerlos en nosotros y decir, eso también es parte de todo este discurso con el que crecimos y que nos impide a nosotros como profesionales también estar tranquilos y desarrollar nuestra vocación y poder realmente brillar y ofrecer eso a los demás desde esencia.
Así es, y yo me siento Sí. súper conectada con esto que dices. Es como si hubiera también mucho pánico y mucho miedo, ¿no? A mostrar nuestra sabiduría por miedo a no ser suficiente. Es que, de nuevo, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Y eso también, de alguna forma, es lo que luego vamos a proyectar. Y sí, me ha resonado muchísimo esto, Ana, que comentas. Y de hecho yo tengo a muchas colegas que estudiaron conmigo la carrera y muchísimas de ellas no están ejerciendo, aún teniendo sus estudios superiores después de la carrera, justamente por esa sensación, ¿no? De no ser suficiente. Y es cuando te planteas y dices, pero si estamos trabajando para ayudar a otros, ¿no? Quizá con poquita ayuda que podamos ofrecer ya es más que suficiente, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Dónde estamos poniendo también, ¿no? Los cánones de lo que es correcto, incorrecto y suficiente e insuficiente, ¿no? Creo que estamos muy despistados en general, ¿eh? Sí, o por ejemplo, otras formas en las que yo veo salud egoica en nuestra práctica profesional es también llevarnos hasta el límite y al desgaste, ¿no? Entonces, como que por un lado es, tengo miedo de echarme al mar y nadar, pero otras personas están ahogándose en el mar. Y yo también estuve ahí, ¿no? Híjole, tener mi consulta llenísima y caer en fatiga y no poder decir que no, también, porque el ego nos dice, no, sigue, 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 no puedes parar, aprovecha ahora, el tema del dinero. Entonces, también nos puede llevar a un tremendo desgaste. Esto es un temazo inmenso, Ana, y del cual yo estoy súper apasionada, porque, bueno, yo adoro el tema de emprender. Y lo que ha dicho Marta, yo también lo siento muchísimo, de que conozco a muchísimas personas. De hecho, yo también he guiado a muchas psicólogas y dietistas y nutricionistas con un pánico completo a lo que es esa participación activa en el mundo. Y lo que estás comentando, Ana, para mí fue abrir un mundo completamente nuevo cuando me di cuenta de que, por supuesto, los profesionales en salud también practicamos muchísimas veces y nos promovemos y sentimos esa llama muchas veces desde ese ego, desde ese miedo a no ser suficiente, a no hacer suficiente y que si no estás haciendo no eres nadie. Pero por supuesto, cuando, uniendo lo que dijo Marta, tú te sientas aislada, cuando eres tú contra el mundo, cuando en inglés hay una frase que es dog eat dog, ¿no? Que es dog eat dog world, el perro se come el perro, la rata se come la rata, o sea, es como que sientes esta carrera y hay como algo dentro de ti que no te deja relajarte. Y esto yo también lo llamo confiar en la vida, o sea, sientes que no puedes relajarte y estás a un nivel casi permanente de adrenalina y cortisol que te mantienen ahí como activada, pero para poder relajarte necesita haber un cambio rotundo de aprender a abrirte a una comunidad, porque por supuesto que si tú estás solo y dependes solamente de ti y estás completamente sola y aislada, no, necesitas entonces estar ahí super mujer, ¿verdad? Luego necesitamos aprender lo que es minimalismo, prioridades y a tomar decisiones basadas en las herramientas que tenemos. Pero por supuesto, eso también significa que necesitamos cuestionar de qué estamos llenos, o sea, de qué nos estamos llenando. Porque muchas veces, y de hecho por eso me encanta también el nombre de tu podcast, Ana, de que tiene hambre tu vida, porque a veces estamos nutriéndonos de lo que no está realmente saciando el hambre, que nuevamente lleva al punto que estábamos diciendo, que es cuando el miedo de fondo es que no sea suficiente y tú tratas de saciar eso a través de seré flaca, tendré muchísimo dinero, tendré X, Y o Z, ese no era el problema. Ese nunca fue, o sea, no estás atendiendo el hambre real que está de fondo. Claro, todas estas cosas no estoy diciendo que no las vayas a perseguir. De hecho, a mí en emprender amo hablar de dinero, pero siento que sí podemos hablarlo desde lugares muy diferentes, pero para ello necesitamos aprender a que lo que existe, y esto es el concepto que queremos abrir en el redefinir salud, que es una salud más
genuina, más esencial, que es el yo-nosotros. Hay un yo, una voz, que es esta participación activa, la responsabilidad, no culpabilidad, dentro de nosotros. O sea, no podemos simplemente aislarnos. Es casi un privilegio, siquiera, poder decir, lo voy a hacer yo sola, ¿no? Más bien, incluso te da otro propósito de vida cuando trabajas en tribu. Para mí, parte del emprender tiene sentido porque yo tengo equipo, porque las tengo ustedes, porque podemos compartir y colaborar, pero todos estos son conceptos que pues yo no sabía al principio. Pero y ahora que te escucho y obviamente resueno mucho con lo que dices, me gustaría preguntarles también como a manera de ejemplo para las personas que nos escuchen que quizá también resuenen con eso, ¿cómo ustedes se fueron dando cuenta que estaban como llegando al límite de este concepto de salud egoica? ¿Y cómo ha sido para ustedes ir saliendo de ese concepto? Ya lo decías tú un poco, o sea, al principio hay como un vacío de, bueno, ¿y ahora qué? Y llevo, o sea, como 15 años con esto y ya estudié la maestría y no, y ya tengo una práctica construida y yo, ¿ahora qué hago? ¿Cómo fue para ustedes? Y bueno, también a mí me encantaría compartir mi experiencia para después que demos pie a cómo, ¿qué sigue entonces? ¿No? Si nos salimos de esta salud egoica, ¿cuál es este nuevo concepto de salud? Pues si queréis empiezo yo. Sí, dale tú, Marta. Me encantaría decir que fue poco a poco y que fui notando señales, pero Y fue hermoso. exacto, estaba tan desconectada, tan metida en la rueda del hámster, que fue a raíz de un ataque de pánico bastante bestia. Bueno, yo lo viví así, fueron como 3 horas de pánico absoluto en la cama sin poder moverme y aún así los días siguientes seguía sin entender cómo que me había dado ese ataque de pánico. Y justo esa tarde, al día siguiente, tenía 9 pacientes, pero es que por la tarde tenía que ir a la universidad a defender mi tesis de final de máster y estaba preparando pues la presentación que iba a dar, ¿no? Y para mí era lo normal, ¿no? Era lo normal que, oye, que yo mañana presento ¿no? mi trabajo final, pero aún así yo tengo 9 pacientes, ¿no? O sea, fijaros qué nivel de desconexión, ¿no? Que para mí eso era mi norma, ¿no? Y fue mi norma durante pues, prácticamente 3 años, de lunes a viernes, 7, 8, 9 pacientes, más el fin de semana estudiar máster y cuando no tenía máster da igual porque me las ingeniaba para apuntarme a algún curso o ir a algún retiro para aprender, ¿no? De la experiencia. Y no me di cuenta, entonces, bueno, a raíz de ese ataque de pánico inicié un proceso de terapia y poco a poco fui viendo, ¿no? Y se me movió mucho justamente este tema identitario que antes os comentaba, ¿no? El quién soy si no soy tan productiva, el quién soy si la ansiedad ahora no permite que pueda seguir con mis sesiones y con mis pacientes, ¿no? Es decir, ¿qué sentido va a tener mi vida ahora si esto empeora? Entonces empecé a cogerle como una especie también de aversión y de pánico a la ansiedad porque no me iba a permitir, ¿no? Como poder mostrarle al mundo quién yo era. Entonces, es algo como mucho más complejo, ¿no? A veces creemos desde fuera que, bueno, que es estrés o que esa persona es exigente o que, pero, wow, es que no, la raíz de todo muchas veces puede ser algo muy profundo. Entonces, bueno, yo me di cuenta, sí, luego el cómo ha ido cambiando lo dejamos para luego, creo que es la parte más agradable. Gracias, Marta, por compartirnos esto y no sé ahorita, Vero, que nos diga, pero yo resueno con tu historia en la parte de que el primero que me puso un alto muy claro y que me avisó que ya era suficiente fue mi cuerpo. Entonces, ¿no? Ahora como nos estás diciendo del ataque de pánico, en mi caso también era estar cansada todo el tiempo, una fatiga tremenda, mis queridas migrañas, grandes maestras en mi vida. Entonces, creo que nuestro cuerpo que siempre está aquí tan lindo, fue también el primero que me empezó a decir, hasta aquí, hasta aquí. ¿Tú, Vero? A ver,
Entonces, yo creo que sería más fácil y yo vendería muchísimo más si dijese que fue repentinamente y que de repente me mudé a una casa grande, hermosa de la noche a la mañana. Pero no fue así, ¿no? Entonces, yo fue muy poco a poco y ha sido un proceso. Yo creo que uno de los elementos más importantes que me he llevado es que nunca vas a llegar. O sea, no hay, nuevamente esa es otra ilusión del ego y de salud egoica, es que tú vas a llegar a un lugar donde va a haber permanente paz y más nunca vas a tener ni migraña, ni te vas a sentir miedo, ni vas a sentir, y no. De hecho, eso fue uno de los elementos con los cuales yo necesité realmente cuestionar y hacer muchísima atención plena, muchísimo Eckhart Tolle se metió ahí adentro, pero para mí el proceso empezó, fue hace ya 6 años, cuando estaba, sí, 6 años, embarazada de mi primera bebé. Y bueno, para mí fue un proceso muy personal inicialmente, lo que fue soltar adicciones, lo que fue cuestionar mucho de lo que venía haciendo medicina convencional, que ya no me servía en psiquiatría convencional en cuanto a espectros de psicosis y depresiones profundas, y mi relación con el alcohol, las autolesiones, relaciones tormentosas con la comida, y ahora de repente, ¿no? Un embarazo. Y eh, de verdad que desde ahí yo comencé a cuestionarme qué es realmente lo que me han enseñado, porque de las 2 licenciaturas y todavía no me podía ayudar y eso a mí me daba muchísima rabia. Entonces necesité aprender a cuestionar y a ser bastante científica con mi propia vida, ¿no? Bastante de probar hipótesis para ver qué es lo que realmente funcionaba. Y ahí fue donde empecé de forma bastante profunda el trabajo del ego y lo que es la nutrición espiritual como uno de los pilares fundamentales para este concepto de salud integrativa dentro de un ecosistema. Y por supuesto soltar ese perfeccionismo en salud que sigue siendo salud egoica. Luego me quedé en ese vacío y para mí uno de los fundamentos ha sido minimalismo. O sea, yo necesité y me di cuenta fue porque comienzo a sentir bastante rechazo hacia, por ejemplo, usar la laptop, o empiezo a sentirme muy abrumada o agobiada con estar en silencio, ¿no? Entonces, a mí me encanta la acción y el movimiento, yo voy a bastantes cafecitos y salgo, pero soy también de necesitar, porque tengo alta sensibilidad, muy alta sensibilidad, de necesitar muchos espacios de silencio. Sin embargo, yo tengo 2 peques, tengo una niña de 4 años y un bebé de 8 meses. Entonces, para mí he necesitado aún más realmente priorizar y por eso es que claro, vale acotar que quizás muchos estén esperando que es que, ay, entonces me relajé y nuevamente, por eso hablo mucho de privilegios. Yo no tenía ese privilegio al inicio, porque yo necesitaba trabajar para comer. Estábamos mi esposo y yo embarazados en un país donde soy inmigrante y soy venezolana, ni siquiera tengo pasaporte, o sea, porque, o sea, no tenía el privilegio de decir, bueno, es que yo me voy a relajar y no. Usted va a trabajar a las 4 de la mañana cuando el bebé está durmiendo, luego su esposo se va a trabajar a las 7, usted sigue trabajando con el bebé encima, pero la cuestión estaba en que yo ya me estaba cuestionando y estaba aprendiendo poco a poco a priorizar. Y lo que hacía era decir, a ver, esto es un poco hacia dónde me quiero ir moviendo, hacia acá. El aprender a cosechar armonía o confianza aún en presencia de caos. El aprender a trabajar con lo que tienes, porque la mente es una cosa bien interesante y es muy fácil meterse en yo seré feliz cuando, o cuando yo ya no esté en salud egoica, o cuando yo ya no practique esto, cuando yo tenga esto, yo seré feliz, y eso sigue siendo, por supuesto, ego. Entonces, yo pienso que para mí una de las cosas es, a mí me gusta revisar es qué porcentaje tengo hoy en mi día y en este presente de ego, qué porcentaje tengo de esencia. Y lo digo de esta manera no porque uno sea bueno y otro sea malo, ego espiritual, le encantaría eso.
Lo digo es por cuestiones didácticas únicamente, ¿no? Para poder entenderlo. Porque si me pongo aquí muy mística, nadie me va a entender. Y dependiendo del porcentaje, entonces aprendo a priorizar, pero yo no me juzgo. Si hoy, por ejemplo, estoy como una gran bola de ego con patas, entonces ahí aún más compasión necesito. Y lo que hago es escuchar y seguir con este experimento, a ver qué pasa cuando hago un poco más de esto y un poco menos de esto, especialmente con dos niños, ¿no? Con dos peques que no siempre tengo un espacio en el cual pueda, ¿no? Como, soltar. Sí. Gracias, Vero. También me identifico con mucho de lo que dices y ya para no alargarnos tanto en este punto, irnos ahora sí de cómo empezamos a co-construir un nuevo concepto de salud. Sí, en mi caso también ya pues hace varios años también mi cuerpo muy elocuentemente me empezó a decir, por aquí ya no nos sentimos bien, esto no nos hace bien. También me notaba, por ejemplo, con ciertos comportamientos de pues control y frustración, cuando obviamente las cosas no salían como yo quería, también con esta parte de estar siempre en la carrera de querer aprender más por también estar muy sobreidentificada con mi profesión, que creo que eso a muchos nos pasa y no solo a los profesionales de la salud, el cómo me autodefino y vivo mucho a partir de soy, ¿no? Soy médico, soy psicóloga, entonces es como, si no soy eso, o si en eso no soy suficiente, dejo de ser. Entonces, yo me di cuenta que estaba ahí cuando estaba corriendo como ratita, como tú decías, Vero, por quiero aprender más y quiero aprender más y quiero aprender más porque sin esto no soy, o quiero tener más pacientes porque sin esto no soy. Y bueno, pues mi cuerpo dijo, hasta aquí, pero también lo noté en otros aspectos de mi vida, o sea, noté que eso me llevó también a descuidar relaciones personales importantes y bueno, eso tuvo sus consecuencias. Entonces, pues todo eso me empezó justo a cuestionar de, a ver, así es como quiero vivir, realmente yo que hablo de salud, yo estoy viviendo en salud, ¿qué tanto en esa integridad estoy yo? Y sí, como dices, Vero, no es como de trancazo de un día, ok, esto no me funciona, ahora a lo que viene, ¿no? Es como más bien fue abrirme la posibilidad de, de que hay otra forma de pensar, otra forma de vivir, otra forma de, de conectar conmigo y de definirme, otra forma de ejercer mi práctica profesional. Y fue por esos años también que a mí sí me pasó eso de que en una meditación como me vino la palabra, o sea, yo me acuerdo que en la meditación me vino la pregunta, ¿de qué tienes hambre, Ana? Y me acuerdo que esa pregunta como fue la que me abrió muchas posibilidades de decir, sí es cierto, o sea, estoy haciendo muchas cosas, tengo cosas materiales en cuanto a privilegio, pero me estoy muriendo de hambre. Y creo que estoy muerta de hambre y no me había dado cuenta y creo que tengo hambre de otras cosas que no son estas. Y ahí como que empezó y como dicen ha sido de años y sigue, o sea, sigue. Todavía me noto a mí misma de pronto otra vez, ¿no? Con esta, en el ego que, pero ya ahora, como tú dices, Vero, es como, ok, estoy en este porcentaje, ¿no? Y como ya sonrío y ya me doy cuenta y sobre todo soy compasiva conmigo y decir, ay, otra vez a través de mi lenguaje estoy otra vez perpetuando este discurso y no lo había notado, u otra vez me enganché con esto. Entonces, es como, pero ya es el aceptar de el estoy caminando y caminaré el resto de mi vida y así es, así es. Así es, yo con las personas que acompaño siempre les digo que es el eterno baile, ¿no? Cuando dicen, pero esto nunca acaba, ¿no? Nunca acaba, es el eterno baile, ¿no? Pero si en este baile tenemos presente también la curiosidad, para mí es muy clave la curiosidad con respecto de la salud, ¿no? El preguntarme qué es salud a mí, para mí, ahora, en este momento de mi vida, ¿no? Observando los recursos con los que cuento, conectando con mis necesidades. No es lo mismo si soy recién madre, ¿no? Como antes decía Vero, si estoy soltera, si estoy iniciando una relación de pareja, si estoy en un momento en el que mi prioridad quizás es mi carrera profesional. O sea, es que la salud también tiene mucho que ver con en qué momento de mi vida yo me encuentro y qué aspectos de mi vida yo quiero nutrir aquí y ahora. ¿No? Entonces, la curiosidad para mí es clave en todo esto. Y ahora cuando mis amigas a veces me preguntan, pero Marta, tú ahí en Canadá, sola, todo el día, ¿eres feliz? ¿No? ¿Te sientes bien? Digo, sí,
a un 70%, que decía Vero, los porcentajes, ¿no? Hay muchas veces, pues como todos, que entro en bucles y querría salir corriendo de aquí, pero siendo muy consciente justamente de eso, de que ahora sí que me sirve. Y que quizá aquí a 2 meses quiero irme a vivir, qué sé yo, al centro de una ciudad, ¿no? Porque necesito más actividad y más estar en contacto con gente. Y creo que esto muchas veces nos olvidamos, ¿no? Como que construimos ese ideal, ese concepto de salud también, ¿no? Como antes decíamos, de, vale, esto es lo correcto, un 10% de esto, un 20% de aquello, un 30%. Y no, es decir, nosotras somos súper, súper, súper variables, ¿no? Como buenas Sí. humanas que somos y no como robots. Y por lo tanto también nuestra salud, la nuestra y no lo que nos dicen que tiene que ser salud, también tiene que ir acompañada, ¿no? de esa autocrítica constructiva, ¿no? Que cada una debe hacer a su momento vital. Y como antes también decíais vosotras, siempre intentar al menos con mucha compasión, ¿no? Bueno, esto ahora mismo, ¿no? Me estoy acercando a sentirme en calma, ¿no? Todo lo que yo pudiera o todo lo que depende de mí, sí, ¿no? Y si no, hay algo que puedo hacer, porque muchas veces no voy a poder hacer nada. Y eso es así. Es duro, pero de eso tienen que ver, ¿no? Los privilegios, que hay veces que por mucho que quisiéramos, no vamos a poder. Entonces, para empezar en esta construcción de un nuevo concepto de salud, creo que ya han mencionado o hemos mencionado, creo que varios como puntos importantes que me gustaría irlos así como acotando. Creo que el primero es, o de los primeros para mí, sería empezar a hacerlo como en comunidad, porque es cierto lo que dices, Ver, o sea, cuando ya nos empezamos a cuestionar esto, al principio también se siente mucho miedo de, bueno, ¿y si no es esto qué? Y como, y toda la gente que yo conozco está aquí, entonces, ¿qué? ¿No? O sea, ¿y qué sigue después de esto? Entonces, creo que algo que es muy importante y que justo es lo que tú hablabas de este nuevo concepto de salud, es el yo nosotros. El saber que no somos las únicas, que somos parte de un todo y ir encontrando esa tribu que también está ahora en este caminar, o me gusta como dice Marta, en este bailar, de cuestionarse cosas. Además de que yo sé que, bueno, al menos Vero y yo, nuestro bailar es muy guapachoso, es mucha salsa, es mucha rumba, eso sí. Entonces, yo diría, ¿no? Que como que como dos primeras propuestas serían hacerlo en comunidad, ir encontrando nuestra comunidad e ir ampliando nuestro concepto del yo para entender que somos un yo nosotros, un yo todo. ¿Qué más? A mí me viene una frase ahora que es que nuestro mayor superpoder es el de saber pedir ayuda. Y muchas veces creo que nos olvidamos, ¿no? De esto, que justamente tiene que ver con creer que esto antes decíamos, ¿no? El hecho de, no, es que yo tengo que ser responsable. Bueno, el ideal sería, si es que existe, ¿no? El convertirnos en unas personas autónomas, pero justamente una de las cosas más importantes de una persona autónoma es el saber pedir ayuda, ¿no? Muchas veces es como que estamos esperando también que la tribu nos llame a nuestra puerta. No va a ocurrir, ojalá, ojalá, ¿no? Pero no va a ocurrir, entonces también, ¿no? Pidamos ayuda. Y sé que va a costar, que va a implicar mucha vergüenza, pero justamente porque hay esas creencias, ¿no? De que pedir ayuda es algo malo, ¿no? Es algo que implica, qué sé yo, ser menos, pero pidamos ayuda, ¿no? A tanto familiares como profesionales de la salud, como amigos, como buscar en nuevos lugares, en grupos, ¿no? Qué sé yo, en retiros, si algo bueno tiene las redes sociales es que cada vez también es más fácil, ¿no? Como acceder a grupos de los que quizá tenemos cosas en común con otras personas. Entonces, que nos animemos a probar, ¿no? A investigar, sabiendo que quizá las primeras veces no vamos a dar con esa tribu, que va a ser más un camino de poquito a poquito. Sí. Ay, qué hermoso. Otro, sí, porque al final la tribu es un encuentro de ambas partes. Como tú decías, no va a llegar mi tribu si yo estoy aquí sentadita. Es como, Claro. es un encuentro. Entonces es como tribu, como si es un encuentro de dos fuerzas. Creo que también un ingrediente básico, ya lo mencionaste tú, Vero, y me gustaría que nos hablaras un poquito más, que es el minimalismo. Mm. Sí, minimalismo para mí es otro pilar, o sea, es un pilar, no es ni siquiera como un ingrediente. Yo no sé cómo trabajaría
una salud en este espectro que estamos hablando, que es una salud flexible. Yo diría que, como estaba diciendo Marta, es temperoespacial, pudiésemos decir eso, dependiente, ¿no? O sea, depende de qué tiempo en mi vida y en qué espacio estoy, lo que yo voy a decir que es mi salud en este momento, o lo que pudiese verse como salud para mí. Y para mí el minimalismo necesita, o sea, estar presente, porque el minimalismo se fundamenta en el tener o desarrollar en mi vida desde aprecio y conciencia. Y estas dos palabras, aprecio y conciencia, las estoy diciendo con mucha intención. Conciencia requiere, por supuesto, de atención, pero a medida que yo estoy más drenada, más asustada, más en pánico, más en automático, más sola, ¿no? Porque recuérdate, ese gran yo a punta de fuerza de voluntad necesita aplastar a todos los demás, entonces está bastante solo. Entonces, para yo poder desarrollar conciencia, necesito cierto nivel de atención que puedo mover. Y si estoy completamente drenada, ¿no? Entonces, esa conciencia necesita cuestionar el punto que estaba diciendo Marta, desde cómo estoy abriéndome a mi comunidad. Por ejemplo, yo como madre, lo del coronavirus ha sido muy fuerte porque yo sí dependo mucho de grupos de mamás presencial, claro, para que mi hija pueda jugar. Entonces ahora me ha tocado a mí, como le ha tocado a muchas otras personas, ser mamá, profesora, emprendedora, y todos estos roles que me tienen completamente agotada. Entonces, por supuesto, mi nivel de atención ahorita es bastante... no, ahorita estoy más relajada, justo me agarraron en un momento de mucha conexión, pero no siempre es así. Y por supuesto, lo que es aprecio. Aprecio es una palabra que muchas veces nos da miedo desarrollar en nuestra vida porque vivimos, nuevamente, desde mucho miedo a perder, miedo a que no se dé, incluso miedo a tener algo para luego que se vaya, ¿no? Incluso yo he tenido muchos momentos en mi vida donde a mí me da miedo tener algo por el posible duelo de perderlo o por el duelo que se va a dar. Entonces, claro, prefiero vivir así toda resguardada, a la defensiva, no, tratando de cuidarme de dolor, en vez de aprender a apreciar y dentro de ello apreciar también los diversos climas de la vida, incluyendo duelos, incluyendo pérdidas. Entonces, minimalismo requiere de perder, porque vamos a hablar, por ejemplo, de minimalismo en cosas materiales. Si yo le voy a decir adiós a una chaqueta, está la posibilidad de que yo la necesite la próxima semana, está la posibilidad incluso de que tenga la sensación, porque es una sensación, no es una realidad, es una sensación, una falacia, el arrepentirse, ¿no? Entonces, muchos de nosotros somos a veces esclavas de estas emociones y tomamos decisiones en nuestra vida para evitar sentir esto. No por aprecio, yo no tengo esa chaqueta porque la aprecio y porque la necesito en mi vida. Entonces comienzo a acumular, y estoy hablando de una chaqueta, pero estos son personas, son tareas, son trabajos, son cosas que hago en la casa, comida, de todo, ¿no? O sea, como acumular, acumular, acumular. Y nuevamente, yo estoy diciendo de que, de hecho, el acumular no tiene en realidad que ver mucho con la cantidad, porque tú, por lo menos yo, mi objetivo es tener muchos tipos de café en mi casa. Voy a tener muchos tipos de café, voy a tener 1.000.000 de máquinas de café, pero yo conozco cada una de ellas. Yo conozco dónde están, las aprecio, las tengo desde un lugar de conciencia. Si yo, el acumular sería yo tenerlo y ni siquiera saber que lo tengo, ni importarme que esté ahí, ni realmente verle, ni apreciarle. Entonces el minimalismo es necesario para que yo realmente pueda sentir esta plenitud o esta saciedad de mis hambres de forma apropiada. Sí, y ahora pensaba, como decías, aprecio y conciencia, que también elegir vivir en minimalismo es también
apreciar y ser conscientes del privilegio que es poder elegir vivir en minimalismo. Es decir, saber que yo puedo elegir que, si hablamos de cosas que comprar y que no comprar, tengo espacios donde yo puedo elegir qué poner y qué no poner, pero incluso tendría la conciencia de elegir en qué relación estar y en qué no, y eso es un gran privilegio. Entonces creo que también es, cuando nos conectamos con minimalismo, mucho de apreciar y ser conscientes es de ese privilegio y por lo tanto honrarlo y decir, ¿cómo quiero hacer uso de este privilegio? Y ponerle como una intención, como tú decías, bueno, si quiero tener muchas cafeteras, ¿no? Pero hay una intención ahí y porque sé que es algo nutritivo. Ana, hay un ejemplo que a mí me encanta en relación a esto, que es cuando nosotros nos mudamos, porque nosotros vivíamos en un sótano hace unos años, y nos mudamos al sótano y no teníamos microondas. Pensábamos que el sótano tenía un microondas y no tenía. Y bueno, yo estaba bastante acostumbrada al microondas, pero en ese momento no teníamos dinero para comprar uno nuevo, o ni siquiera uno usado. Entonces, mi intención, y ya desde hace rato, desde ese momento, estaba tratando de practicar minimalismo, fue un minimalismo forzado, pero en realidad mi intención se convirtió en dejar de comparar, porque claro, las primeras 2 semanas fueron una quejadera constante. Fue, si tan solo tuviese el microondas, entonces pudiese calentar la comida de la niña más rápido. Si tan solo tuviese el microondas, si tan solo tuviese el microondas, porque ahora todo era calentarlo con la olla, lavar la olla, ponerlo en el plato. Entonces, pero entonces, ¿qué pasó? Después de esas 2 semanas está la adaptación. Y yo dije, necesito hacer el duelo de que no va a haber microondas, necesito adaptarme ahora y rehacer mi vida sin el microondas. Entonces ahí yo fui aprendiendo también de que este minimalismo, uno de los pilares que tiene el mismo minimalismo es dejar las comparaciones. Entonces, a mí me estaba hundiendo mucho, me estaba molestando mucho que no tuviésemos dinero para el microondas. Pero luego dije, a ver, me puedo o quedar pegada aquí en mi pataleta eterna, o puedo adaptarme. Y bueno, más adelante yo veo y veré si quiero microondas. Y pudimos estar un año entero sin microondas. Y no morimos de hambre. Pero, claro, lo que quiero decir con esto es que cuando estamos trabajando minimalismo, vamos a darnos cuenta de que para poder realmente adaptarnos necesitamos soltar comparaciones ineficientes y usar bastante esta creatividad, y esto es solamente uno de los componentes, ¿no? Para poder llegar al punto donde incluso aprecié el horno. Por ejemplo, había un horno ahí y yo dije, bueno, de repente las cosas me toman un poquito más calentarlas o hacerlas o cocinarlas, pero bueno, voy a apreciar el arte de ir más lento o el arte de ahora necesitar enseñarle a mi hija un poco más de paciencia antes de darle la comida y así. Totalmente. Y ahora que mencionas esto de ir más lento, para mí también creo que sería un componente vital de este nuevo concepto de salud. Creo que la prisa, el correr, el querer las cosas rápido, el hacer mucho al mismo tiempo, el multitasking, todo eso me parece mucho de cultura de ego. Entonces, creo que el darnos permiso de hacer nada, como decías, de pues sí, estoy de perezosa y, ¿no? O sí, pues no he terminado esto y o el darnos permiso de esto tomará lo que tenga que tomar y no tengo plan, y darnos permiso de no saber qué sigue, no saber qué hacer, no saber sobre un tema. A mí también es ese como esa más lentitud que la podemos ver desde nuestros hábitos, desde nuestra forma de conducirnos, de comportamientos más pausados, más tranquilos, pero también esa darnos permiso de esa quietud mental y de fluir y de que esto tome lo que tenga que tomar. ¿Qué piensan? Claro, claro, porque ese es el yo dentro de un ecosistema, porque el yo de salud egoica no le importa el ecosistema, no hay ecosistema, todo es acerca de yo. Entonces, si yo, como estaba diciendo Marta, si yo voy a estar consciente de la naturaleza, si quiero unirme a mi tribu, si quiero encontrar y desarrollar tribu, yo necesito escuchar, necesito prestar atención para poder interactuar. Yo no puedo simplemente participar ahí hacia el aire, ¿no? Necesito tener algo de esa interacción
más consciente. Claro. Y ahora que dices escuchar, creo que también otro componente importante sería escuchar a nuestro ecosistema interior, es decir, a todo lo que somos. Empezar a darle voz a nuestro cuerpo y decir, bueno, ¿y tú qué opinas? ¿Y tú qué quieres? ¿Y tú qué sientes? Y a nuestras emociones, y a nuestra parte, a nuestra alma o a nuestra parte espiritual. Y también a veces a muchas de esas partecitas internas que tenemos viviendo. Y por supuesto que darle voz a nuestra mente. Pues creo que eso también es importante porque el ego está como muy también en la mente, en la mente, en la mente, en la mente y darle voz a los demás y escucharlos, creo que es parte de este nuevo concepto de salud. Y ahora que decimos ecosistema, me gustaría, Marta, pedirte que nos hables también de este concepto sobre este otro pilar de este nuevo concepto de salud, que es lo ecosocial. Bueno, creo que es un poco ya lo que todos estamos diciendo, ¿no? Al final creo que estamos hablando mucho de eso, ¿no? Como de la salud individual, pero es que nunca va a poder existir una salud individual sin la colectiva, o incluso ahora que tú mencionas la salud ecosocial, de nuevo, no va a existir tampoco una salud social si no existe la salud ecológica, ¿no? Es decir, si para sanarnos a nosotros como sociedad, ¿no? De humanos, estamos dañando a nuestro planeta, nos va a salpicar antes o después, ¿no? Y nos estamos dañando. Entonces, un poco ese reflejo, ¿no? Que en esa búsqueda de salud individual nos estamos dañando, ¿no? Por otros lados, ¿no? Para tener ese cuerpo perfecto e ideal, que supuestamente va a ser saludable, quizá me estoy restringiendo y estoy dañando mis órganos, ¿no? Porque no están lo suficientemente nutridos o me faltan, bueno, ciertos nutrientes. Entonces, creo que es un poco lo podemos llevar, ¿no? A lo ecosocial y a lo sí, más a medioambiental también, ¿no? Muchas veces también me estoy ocupando tanto de mí misma, tanto, tanto, tanto de yo estar sana, que entro a casa y mi vecina también está entrando y no me preocupo quizá de mirarle a los ojos y de preguntarle qué tal le ha ido la tarde. Entonces, ¿qué tipo de salud estamos construyendo, no? Si voy rápido, quiero entrar a casa para cocinarme esas tortitas que son súper sanas, pero me olvido de que tengo a mi vecina, ¿no? Quizá aquí al lado mío y no soy capaz ni de mirarla, ¿no? Entonces, creo que es como ampliar esta mirada, ¿no? Una frase que dije para la presentación del congreso que nuestra querida Vera está organizando, ¿no? Es que ya basta con mirar solo al árbol, ¿no? Necesitamos mirar al bosque entero. Y para mí esto es el reflejo de lo que está ocurriendo con la salud, ¿no? Basta ya de señalar al individuo o nosotros como personas solo buscar mi propia salud y vamos a mirar también, ¿no? Si en esa búsqueda de salud me estoy dañando a mí o también a otros, ¿no? Porque, oye, ¿y si quizá le damos la vuelta? ¿Y si quizá también en esa búsqueda de ayudar y sanar al otro me estoy sanando también a mí misma? ¿No? ¿Qué pasaría, ¿no? ¿Qué pasaría desde este enfoque, ¿no? Desde el si doy, ¿no? Cuando antes Vero también estaba hablando de aprecio, me contaba mucho también con el regalar, ¿no? Nos han educado a la mayoría, o al menos hablo por mí, o en España, ¿no? Como a regalar a otros, a ofrecer a otros, ¿no? Y cuando tiene que ver con nosotras mismas, es como que lo enfocamos más desde el sacrificio, ¿no? Y desde esta lucha, pero no vemos la salud como también un regalo hacia mí misma. No, no es que sea insuficiente y que por eso tenga que hacer ejercicio, ¿no? O moverme, es que ya no es de hacer ejercicio, es mover mi cuerpo. Si es que así siento que yo lo necesito en este momento de mi vida, ojo, ¿no? No siempre voy a tener que necesitar moverme, pero no desde el sacrificio, sino desde el hacerme ese regalo, ¿no? Igual que hago regalos a los otros, hacérmelos a mí. Entonces, bueno, como el bosque, ¿no? Que entre ellos se ayudan y cuando estudias un poquito también el funcionamiento de cualquier ecosistema es increíble, ¿no? Cómo puede afectar el que algo esté dañado, ¿no? Una planta específica esté dañada o qué sé yo, cuando por ejemplo en Yosemite, en el Parque Natural de Estados Unidos, mataron a tantísimos lobos, no sé si conocéis la historia, pero es espectacular cómo el ecosistema cambió de la noche a la mañana, cómo, bueno, fue una catástrofe, ¿no? Entonces, creo que tenemos que aprender mucho desde observar también, ¿no? Que cómo funciona la naturaleza. Nosotros somos naturaleza.
Sí, y ahora que dices esto, creo que justo es regresar al primer pilar del yo nosotros, entendiendo nosotros no solo como otras personas, sino como todo lo que está en este universo. O sea, saber que nuestra tribu también son esos honguitos, esas plantitas, ese río, todos los demás animales, grupos de poblaciones y culturas que quizá ni siquiera conocemos y ser conscientes, ahorita que decías de cuando dices, ay, voy a llegar a hacerme mis tortitas que están muy de moda y muy healthy, ¿no? Y que reflexionar también y qué impacto quizá tiene también a la naturaleza y a otras poblaciones el que yo me estoy haciendo estas tortitas. Y creo que también esa es parte de esta conciencia ecosocial. Y bueno, ahora que lo mencionas, quiero contarle a toda la comunidad que, pues, si quieren seguir esta conversación, si quieren ir encontrando su tribu, si quieren seguir también adquiriendo como algunas pautas que les ayuden a encontrar para ustedes qué es salud, pues mi querida Vero, que es una rockstar, ha organizado el primer congreso online de salud ecosocial, mental y biodinámica, que, bueno, son una serie de charlas, pero que también incluye mesas redondas y que también incluye música, justamente para que entre todos empecemos a co-construir esta nueva manera de vivir y este nuevo concepto de salud. Cuéntanos, Vero, por favor, todo sobre el Congreso que, bueno, Marta y yo también vamos a participar junto con otras personas maravillosas y estamos súper entusiasmadas de formar parte. Claro que sí. Bueno, yo estoy más que emocionada, obviamente, con poder eh, co-crear esto con todos los ponentes y, por supuesto, con los afiliados y los participantes. Y lo que estamos haciendo es, vamos a tener 3 días en octubre, el 3, 4 de octubre, en el cual vamos a tener diversas charlas. Ahora, estas charlas, y todo esto ha sido a propósito, adrede, intencional, estas charlas no van a ser grabadas y vamos a necesitar escoger entre 2 charlas simultáneas. Las charlas son increíblemente potentes, tenemos desde temas de antirracismo, anticapacitismo, hasta por supuesto a Marta y Ana en lo que es ecopsicología y nuestros diferentes hambres, el hambre de pertenencia que nos va a hablar Ana, pero también tenemos unos temas que van bien profundo a lo personal, como por ejemplo la muerte, el cáncer, la menstruación. Yo voy a hablar de minimalismo y depresión. Entonces, la idea es que, y por supuesto esto lo he hecho porque yo creo muchísimo en lo que es la práctica, ¿no? Si vamos a hablar acerca de escoger, toma de decisiones, participación activa, duelo, necesitamos practicarlo, ¿no? Es bastante cómodo quedarnos en las teorías donde nuestra mente está tranquila y nuestro ego no está desafiado y luego vamos a la vida real y no sabemos hacerlo. Entonces, vamos a tomar diversos caminos, cada quien va a ir escogiendo las charlas donde quiere ir y va a sentir las charlas dentro de ellos. De hecho, los ponentes yo les escogí con muchísimo cuidado cada uno. Tenemos incluso a ponentes que nos van a hablar de, por lo menos Gaby Herbstein, que tiene un programa Nat Geo de fotografía y cómo la fotografía puede llevarnos a lo que es la nutrición espiritual y la conexión con el todo que somos. Y tenemos a granjeros que también nos van a estar hablando y va a permitirnos sentir cuáles son nuestros hambres, cuáles son nuestras necesidades, cuáles son las prioridades que necesitamos ir formando en nuestra vida y está hecho para poder inspirarnos incluso para sentir nuestro propósito de vida, para poder sentir cuál es el ahora, en este momento que yo necesito ir desarrollando y empezar, por supuesto, el duelo a través del minimalismo, de lo que ya no cabe en mi vida o que ya no resuena conmigo o no es un valor que quiero seguir promoviendo. También tenemos un concierto de musgo en arpa, que esto está hecho también para poder relajarnos, se puede sentar todo. Y adicionalmente voy a estar haciendo sorteos
los días del Congreso voy a sortear 2 libros físicos míos de primera edición y voy a sortear una caja de productos locales de aquí de Canadá. ¡Yay! ¡Yay! Y esto también nuevamente es utilizando, y esto es algo que siempre he dicho, necesitamos utilizar las herramientas que ya tenemos puestas. Si nos quedamos pegados en el idealismo y en el purismo, incluso en temas de trabajo de ego, no vamos a llegar a ninguna parte. Sigue siendo ese ego espiritual, ese perfeccionismo, ese rechazar que este es nuestro mundo, esta es nuestra realidad, esta es nuestra experiencia humana, esto es lo que tenemos, no es que está dañado, nada de eso. Necesitamos simplemente esa curiosidad de la que nos estaba hablando Marta, ese ir bailando e ir despertando y saliendo de esas garras del ego en la mente y más bien esa compasión con nuestro propio ego, de que el ego lo que está es asustado, hace lo mejor que puede y que nosotros podemos aprender a convivir con nuestro ego sin necesidad de uno tratar de matar al otro, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a ir haciendo en el Congreso y por supuesto, luego tenemos a Sofía Sarabia, quien nos va a hacer un PDF audiovisual, artístico y minimalista en forma de resumen de todo el Congreso. Entonces, por ejemplo, si no vas a mi charla y vas a la de Quique Cervantes y no me puedes escuchar a mí, pues en el PDF va a haber un audio resumen de 1 o 2 minutos minimalistas de mi charla, va a haber una infografía de mi charla y una breve descripción de algunas recomendaciones que yo doy en cuanto a documental y libro o podcast también. Y de esta manera vas a poder llevarte como ese regalo en forma de casi como un librito para que continúe tu camino, para que esto no sea únicamente algo de 3 días. El objetivo es que esto realmente transforme la forma en que ves, trabajas y vives salud. Pero en verdad, muchísimas gracias por darle forma a un evento así. Sé que detrás pues hay muchísimo trabajo de todo tipo y hay todo un equipo y bueno, te lo agradezco enormemente porque como tú dices, creo que el potencial es súper transformador y que puede ser quizá para las personas que están iniciando esta transición de salir de la salud egoica y están como buscando su lugar y ahora que sigue, este puede ser este primer espacio donde digas, ok, no estoy solo, estoy en una comunidad que me sostiene, estamos haciendo esto juntos y empezar también a obtener ciertas estrategias y ciertas reflexiones. Entonces, comunidad, aquí en las notas del episodio van a encontrar el link para que puedan conocer todo el programa a detalle del Congreso, las fechas y puedan también comprar sus entradas. Y es importante también decir, Vero, que un porcentaje de lo recaudado va a ser donado también a causas afines con este nuevo concepto más integrativo de la salud, ¿cierto? Así es, un 10% va a ser donado a Evergreen Brickworks aquí en Canadá y otro 10%, un 10% dividido, 5% a Evergreen Brickworks va a ser donado a Canadá y un 5% de todas las ventas van a ser donadas para hacer un comedor infantil en Venezuela. Bellísimo, bellísimo. Pues queridas amigas, qué placer, qué gozo haberlas tenido aquí hoy. Y pues quiero que nos despidamos, como siempre lo hacemos, de este programa compartiendo de qué tiene hambre nuestra vida en este momento. A ver, ¿quién dice primero? De familia. Sí, de familia. Tengo hambre de sueño. Porque mamá organizando un congreso. Exactamente, estoy que por favor Santiago duerme corrido hoy. Yo tengo mucha hambre de naturaleza, así es que en cuanto se pueda, les voy a caer en Canadá, advertidas están ambas. Ojalá, ojalá. Aquí tienes cama. Gracias, amigas, nuevamente un abrazo con muchísimo cariño y comunidad también un abrazo muy apapachador y nos escuchamos en el próximo episodio. Esto fue ¿De qué tiene hambre tu vida? Con Ana Arismendi. Para más información visita www.dequetienehambretuvida.com.